Bienvenidos, vencedoras y vencedoras, a esta maravillosa aventura que iniciamos en el día de hoy con el tercer nivel de la Misión Riva. Es la primera clase. Estaré junto a su facilitador en esta experiencia increíble. Estoy muy feliz de estar con ustedes. Soy el profesor César Ledesma. En el día de hoy vamos a iniciar la primera actividad rindiendo el honor a nuestros grandes héroes aborígenes que se resistieron ante el invasor español, Guaycaipuro, Paramaconi, esos héroes que la historia ha tratado de olvidar. Bueno, a nosotros nos toca retomar esa verdad, esa sinceridad, esa lucha, ese heroísmo de nuestros aborígenes. Asimismo, vamos a rendirle honor a aquellos hermanos africanos que vinieron a este continente esclavizado y que lucharon y que trataron de vencer por todo camino ante ese ancestral y abominable hecho que es la esclavitud. Asimismo, a nuestros próceres libertadores, a Simón Bolívar, porque no solamente se conformaron por luchar por nuestra independencia, por nuestra libertad, sino que trascendieron en esas luchas a la América Latina y conformaron un ejército de libertadores de este continente. Vamos a iniciar entonces esta actividad oyendo las gloriosas notas del himno nacional, pero esta vez sí gloriosas notas del himno nacional. Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó, la ley respetando la virtud y honor. Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó, la ley respetando la virtud y honor. Abajo cadenas, abajo cadenas, gritaba el Señor, el pobre en su choza libertad pidió. A este santo nombre tembló de pavor el vil egoísmo que otra vez triunfó. A este santo nombre tembló de pavor el vil egoísmo que otra vez triunfó. El vil egoísmo que otra vez triunfó. Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó, la ley respetando la virtud y honor. Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó, la ley respetando la virtud y honor. Bueno, ahora sí vamos a comenzar nuestra actividad con un enfoque distinto de lo que tiene que ser la historia. Y yo les digo un enfoque distinto porque nos acostumbraron a que la historia era escrita, era desarrollada y era hecha por personajes a los que nosotros nos encontrábamos un poco distantes. No, el profesor de esta cátedra, que en este caso soy yo, no vengo a explicarles, a desarrollar la historia por ustedes. Es necesario que nosotros hagamos la historia. Esa va a ser la nueva concepción que vamos a desarrollar en este tercer nivel. Una historia donde vamos a tratar de descubrir algunas mentiras, donde vamos a tratar de descubrir algunas falsedades, pero que no la voy a descubrir solo, sino que la vamos a descubrir juntos. Las cosas que sean verdad las vamos a decir, pero las cosas que sean mentira también las vamos a decir. Es lo que vamos a enfrentar junto a los facilitadores, junto a ustedes, en 40 clases, que espero que sean 40. No son ni 39, ni 38, ni 37 y que van a abandonar en el camino, no. Hoy, más que nunca, en este proceso de transformación del país, nosotros tenemos que estar claros que debemos cumplir con nuestra responsabilidad de descubrir la historia de Venezuela en un sentido amplio, en un sentido distinto. Vean la primera diapositiva, se extrañarán que no dice materia historia de Venezuela, sino que dice hagamos la historia. Esta concepción distinta de la historia responde en primer lugar a algunas dudas que surgen con respecto a la materia.
Yo podría decirles, por ejemplo, para poner el primer ejemplo, eso que nos han dicho del descubrimiento. El descubrimiento de América, desde muy pequeños nos han dicho, bueno, mire, el descubrimiento de América se dio en Venezuela en 1492 y entonces de repente creemos que eso ha sido cierto, creemos que eso es verdad y eso necesariamente tenemos que irlo desmontando. En el contenido de la materia vamos a desarrollar desde la llegada de los pobladores a Venezuela, los primeros pobladores, después vamos a ver el impacto que produce la colonización y en tercer lugar vamos al proceso de independencia. Yo los invito a ver unas imágenes con respecto a todo este proceso que vamos a desarrollar y traten de enfocar estos 3 puntos que les dije. El primero, el poblamiento indígena, el segundo, el impacto colonizador y el tercero, la gesta patriótica. Veamos las imágenes. ¿Vieron las imágenes? Espero que hayan fijado 3 puntos importantes que anterior a las imágenes o al video yo les dije que hicieran hincapié. Bueno, estas imágenes representan lo que vamos a ver nosotros en 40 clases. Estas imágenes, algunas dramáticas, otras bien bonitas que tienen que ver con el paisaje, representan
la secuencia, desde la primera hasta la última clase que vamos a estar aquí. Y va a ser el inicio para entonces el cuarto nivel también. Eso lo trabajaremos más adelante. Bueno, en lo que tiene que ver con la materia historia, yo quisiera hacerles una pregunta muy importante. Una pregunta que estoy casi seguro de su respuesta. Si yo les preguntara en este momento, ¿qué es la historia? ¿O de qué se trata la asignatura de historia? Yo estoy seguro que la respuesta sería esta. Ese es el concepto que hemos manejado hasta ahora. La historia es la disciplina que se encarga del estudio del pasado. Siendo la historia la disciplina que se encarga del estudio del pasado, pareciera entonces que no tiene nada que ver con nosotros. Nosotros vemos algunas asignaturas, por ejemplo, como matemática, que en lo concreto, que en el presente, tienen alguna utilidad. Nosotros no podemos ir al mercado, nosotros no podemos salir, tomar un transporte, nosotros no podemos construir una casa si no conocemos los elementos básicos de la matemática. Eso tiene una concreción en el presente. Si nosotros hablamos del lenguaje, el lenguaje nos sirve para comunicarnos, nos sirve para enviar cartas, eso también tiene una concreción. Pero si estudiamos la historia en el pasado, vemos que así pareciera que no tiene ningún sentido. ¿Para qué vamos a estudiar el pasado? El pasado ya pasó. Si nosotros rompemos con ese esquema de estudiar el pasado por el pasado, entonces la historia tendría otro sentido. Tendríamos que preguntarnos de nuevo, entonces, ¿para qué voy a estudiar la historia? Entonces, ahí vamos a establecer nosotros una relación bien importante sobre el estudio del pasado y la concreción que tiene en el presente, en esta área fundamentalmente. Yo les planteo que la historia tiene que ver un poco más con el presente que con el pasado. Es decir, es el estudio del presente lo que nos tiene que conllevar al pasado. Ese estudio del presente que nos va a conllevar a buscar en el pasado las razones por las cuales estamos como estamos, en una situación política, económica y social, en este momento crítica, es porque necesitamos que eso se transforme. En este sentido, la asignatura de historia se encarga de estudiar los hechos del pasado, pero en relación al presente, fundamentalmente en relación al presente. Eso es para que más o menos entendamos que en estas 40 clases o en estas clases iniciales tenemos que entender qué estamos haciendo aquí, tenemos que entender para qué estamos asumiendo esta materia de historia. Esta materia de historia no puede seguir siendo la materia tradicional, fastidiosa, aburrida, donde llegaba un profesor que sabía muchas cosas, se leía 4 libros, nos echaba un cuento y al final ese cuento parecía que era verdad. Bueno, ahora nos toca juntos reflexionar, analizar sobre algunos hechos y esos hechos son los que nosotros vamos a ir descifrando para construir esta nueva etapa de la historia. En este sentido, la historia de Venezuela entonces asume un rol distinto, asume un papel distinto. Ese papel distinto tendría que ver necesariamente con nuestra realidad. Fíjense que yo les dije que la historia estaba relacionada el presente con el pasado. Es decir, el presente tiene una causa. La situación en la que estamos tiene una causa. Esa es la búsqueda de la historia. Pero si yo les hago la siguiente pregunta, o si yo reflexiono sobre lo siguiente, si yo les digo, la historia tiene que ver inclusive más con el futuro que con el pasado. Yo estoy seguro que ustedes están pensando, el profesor se volvió loco. Porque ¿cómo va a tener la historia más con el futuro que con el pasado? Bueno, yo les voy a pedir que hagan un ejercicio cortico. En 20 segundos, imagínense ustedes, ¿qué van a hacer ustedes en el futuro? Pónganse 10 años más. ¿Qué quieren ustedes en el futuro? Cuando ustedes busquen en el futuro, que a lo mejor quieren es tener un buen empleo, quieren tener una profesión, quieren tener una casa cómoda, quieren que sus hijos y sus familiares gocen de buena salud, entonces ahí tú tienes que necesariamente venir a encontrar, bueno, cuáles son aquellos aspectos que debo desarrollar o que debo vencer para que
¿Cuáles son esos aspectos que yo debo vencer para lograr lo que me he propuesto en el futuro? Esos aspectos que yo debo vencer tienen una razón histórica. Entonces, vamos a estudiar la historia por el presente, pero vamos a estudiar la historia también por lo que queremos hacer. Yo los invito a ver estos esquemas que están en el folleto para que establezcan la relación entre presente, pasado y futuro. Veamos los esquemas. Ahí vemos cómo la relación entre el pasado presente y presente pasado surge bajo un efecto de causa-efecto. Surge bajo una relación de causa-efecto. El pasado es la causa, el presente es el efecto. Veamos el siguiente esquema. Ahí vamos a tratar de establecer la relación entre pasado, presente y futuro. El futuro es lo que nosotros queremos, lo que nosotros nos hemos planteado. Pero en ese futuro hay algunos obstáculos que tenemos que vencer. Esos obstáculos los vencemos fundamentándonos en aquellos acontecimientos que nos han llevado a tener un presente como el que tenemos. Vamos, en el caso concreto de Venezuela, vamos a explicar un poco en qué se fundamenta, basado en este esquema de relación pasado-presente, en qué se fundamenta este programa de historia contemporánea. Fíjense, en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la Constitución que el pueblo de Venezuela se dio, es decir, que no nos los dio ningún representante, que nos las dimos nosotros con nuestros planteamientos, con nuestras ideas y con nuestro apoyo, con nuestro voto, cuando nosotros votamos porque esta que está aquí fuera la Constitución, esta que está aquí, nosotros diseñamos un proyecto de país. Nosotros dijimos cuál es el país que queremos y ese país lo diseñamos a futuro. Ese país fue diseñado a futuro. Ahora, hay una relación entre este país que diseñamos de futuro y el presente que estamos viviendo. Nosotros diseñamos un país, como lo vamos a ver a continuación, que está resaltado en el preámbulo de la Constitución. El pueblo de Venezuela, en ejercicio de sus poderes creadores e invocando la protección de Dios, el ejemplo histórico de nuestro libertador Simón Bolívar y el heroísmo y sacrificio de nuestros antepasados aborígenes y de los precursores forjadores de una patria libre y soberana, con el fin supremo de refundar, lean bien esa frase, de refundar la República para establecer una sociedad democrática, participativa y protagónica. Cuando se habla de democracia participativa y protagónica es que somos nosotros quienes tenemos que hacerla, es decir, ya más nadie la va a hacer por nosotros. Ahí en el preámbulo se reconoce también que somos un país multiétnico y pluricultural, en un estado de justicia federal y descentralizado que consolide los valores de la libertad, la independencia, la paz, la solidaridad, el bien común, la integridad territorial. Aquí tienen de nuevo el preámbulo de la Constitución para que lo relean, razonen un poquito, relacionen algunas ideas. Se lo vamos a dejar unos minutos. Sabemos que no tienen la Constitución, pero que pronto tienen que tenerla.
Fíjense que en el preámbulo de la Constitución se habla de refundar la República, pero también se habla de los valores sobre los cuales se debe asentar esa refundación de la República. No son los valores del egoísmo, no son los valores de la competencia, no son los valores de la desigualdad, son los valores de la justicia. Son los valores que tenemos que recoger en esa historia, los valores patrios, los valores esos valores de heroísmo, esos valores de honestidad, esos valores de dignidad, porque esa es nuestra historia. Nuestra historia lo que recoge es algo como para sentirnos bien orgullosos. Lo que pasa es que hay algunos libros que nos han enseñado otra cosa. Bueno, pero en esto estamos. Fíjense que es tan sabia la Constitución que nos hemos dado, que se plantea en el artículo 100 la necesidad de que la historia sea una materia obligatoria. Y es una necesidad ver el ideal de Simón Bolívar en esa materia obligatoria. Eso es porque el padre de la patria, Simón Bolívar, expresa el sentimiento de justicia e igualdad junto con todos los próceres y junto con nuestros héroes aborígenes y junto con la resistencia de los hermanos africanos. Todos esos son los valores sobre los cuales nosotros vamos a refundar la República y la necesidad entonces de ver la historia. Miren, ahorita en este momento vamos a pasar una diapositiva donde vamos a ver el artículo 100 de la Constitución. Pero antes de eso, yo quería decirles que es necesario que ustedes tengan la Constitución. Yo sé que en este momento, como es la primera clase, a lo mejor no la tienen, pero eso es un libro fundamental, no solamente para la clase de historia, sino para la vida. El artículo se refiere a lo siguiente, vamos a leer. Es de obligatorio cumplimiento en las instituciones públicas y privadas, hasta el ciclo diversificado, la enseñanza de la lengua castellana, la historia y la geografía de Venezuela, así como los principios del ideario bolivariano. Yo creo que anteriormente dije artículo 100, no es el artículo 107 del capítulo 6, rectifico eso, ¿ok? Ya tenemos entonces de esta manera, con la lectura del artículo 7 y la lectura del preámbulo de la Constitución, tenemos diseñado cuál es el país que nosotros queremos, cuál es el país que imaginamos dar. Pero tenemos una situación real
que nosotros hemos llamado desequilibrios. Esos desequilibrios son económicos, son sociales, son internacionales, son territoriales y son políticos. Además, yo agregaría un sexto desequilibrio, que es el desequilibrio cultural. Bueno, nosotros tenemos que romper con estos desequilibrios, porque estos desequilibrios tienen un antecedente en la historia. Si nosotros podemos descubrir en el pasado histórico dónde está el origen de ese desequilibrio, les aseguro que no vamos a cometer los mismos errores para tener entonces en el futuro una patria distinta a la que tenemos. Yo les voy a mostrar unas imágenes, unas un poquito tristes y otras, bueno, también tristes. Estas imágenes van a reflejar un poco dos de esos desequilibrios. Un desequilibrio internacional y el otro desequilibrio es el desequilibrio territorial. Veamos las imágenes para luego comentarlas. Bueno, vimos estas imágenes en primer lugar donde se plantea la guerra, vimos a niños llorando, mujeres prisioneras, sometidas, hombres golpeados. Ese es el reflejo de un mundo que es unipolar. Cuando nosotros nos referimos a un mundo unipolar, nos estamos refiriendo que es el desequilibrio internacional. Se me olvidó decirle eso. Esas primeras imágenes que vimos, se trata del desequilibrio internacional. Es decir, la presencia de un mundo unipolar donde hay un solo país que por tener mayor poderío militar, que por tener un mayor avance tecnológico, cree que puede intervenir, y de hecho lo ha hecho, sobre la soberanía de los otros pueblos. Ese es un desequilibrio que nos puede estar afectando en este momento en Venezuela. Nosotros vemos como en Venezuela una potencia internacional, porque tiene intereses en nuestro país, pretende romper con nuestra soberanía. El golpe de Estado del 11 de abril, para nadie es un secreto que hubo intervención, hubo injerencia extranjera por parte del imperialismo. Eso está demostrado, eso está comprobado. Pero no es el caso de Venezuela.
El imperialismo ha incursionado en Irak, dijeron que era porque tenían armas, y entonces resulta que al final, después que invaden ese territorio, que asustan a los niños, que asesinan, que matan, que hacen lo que hacen, resulta que no hay armas, pero todavía se mantienen ahí. Y nadie puede decirles que no, o mejor dicho, todo el mundo les dice que no, pero ellos hacen lo que ellos quieren. Asimismo invaden Afganistán, asimismo pretenden hacer con nuestro país. Ese desequilibrio nosotros tenemos que romperlo, nosotros ahí establecemos que somos un país soberano que va a defender su integridad territorial. Entonces, ante ese mundo unipolar, ante ese mundo donde hay una potencia que se cree dueño, señor y policía del país, del mundo, entonces ante eso nosotros tenemos que enfrentarnos. La propuesta de la Constitución Bolivariana, la propuesta de la República, es crear un mundo multipolar, donde los latinoamericanos, los asiáticos, los africanos tengamos una correlación de fuerza y podamos hablar en igualdad de condiciones, no subyugados bajo la amenaza de una guerra. Copien un momentico en la diapositiva que viene de qué se trata el desequilibrio internacional. Desequilibrio internacional. La presencia de un mundo unipolar que atenta contra la soberanía latinoamericana. Ante eso, nosotros proponemos un mundo multipolar. El segundo desequilibrio al que nos vamos a referir y al que estuvo referido en las imágenes ya tiene que ver con Venezuela en lo territorial. Vemos una distribución de la población desigual, vemos que hay un país, ustedes pudieron ver en las imágenes, donde hay mucha población, donde la población está concentrada, y después vemos a un país totalmente desolado en otras áreas. Las áreas fronterizas, las áreas de los llanos, las áreas del sur, las áreas andinas, están totalmente despobladas, o mejor dicho, parcialmente despobladas. Y la concentración de la población se centra fundamentalmente en el norte. Eso genera algunos problemas de orden social, de orden económico, de infraestructura. Ese es un segundo desequilibrio que nosotros tenemos que romper. Pero ese desequilibrio no vino de la nada. Eso también es producto de un proceso que nosotros en estas 40 clases vamos a tratar de averiguar en qué momento histórico nosotros rompimos con esa armonía que venían trayendo los indígenas en la distribución de la población. Pero más adelante lo vamos a ver. Veamos la siguiente entonces diapo, copien rapidito para hacer los comentarios respectivos. Desequilibrio territorial. La concentración de la población en determinada región en contraste con el despoblamiento de otra.
Bueno, entonces ya tenemos un desequilibrio internacional, tenemos un desequilibrio territorial. Vamos a hablar entonces del desequilibrio económico. Nuestra economía está fundamentada principalmente en la actividad petrolera. La actividad petrolera es lo que a nosotros nos permite obtener la mayor cantidad de divisas para el pago de educación, escuela, salud. Esa economía rentista petrolera nos ha hecho un gran daño. No hemos podido diversificar las otras actividades económicas. Ese es un desequilibrio que nosotros tenemos que romper. Vamos a ver la siguiente diapo y copiémosla rapidito. En lo económico, la economía monoproductora y monoexportadora. Ante la economía monoproductora y monoexportadora, nosotros proponemos, como pueblo nos hemos propuesto, desarrollar una economía diversificada que no responda solo a las necesidades del capitalismo mundial, sino que responda en primer lugar a las necesidades nuestras. De ahí proponemos entonces, ante ese modelo económico, un modelo económico endógeno, es decir, desde adentro y para adentro con una economía diversificada. El cuarto desequilibrio deriva de los otros tres. Por ejemplo, el cuarto desequilibrio tiene que ver con el aspecto social. Vemos un país donde el 80%, el 70% está excluido de lo fundamental, de lo básico, que es salud, vivienda, servicio. Y vemos un grupo privilegiado, un grupo muy privilegiado, que pareciera que tiene todas las riquezas. Entonces uno se pregunta, en un país tan rico, con un ingresos petroleros tan alto, ¿por qué Venezuela tiene 60% de pobreza, un 30% de pobreza crítica, pero tenemos un 20% de personas que todo lo tienen o de grupos sociales que todo lo tienen? Ese desequilibrio, esa desigualdad en la distribución de la riqueza, esa desigualdad tiene que ser superada. Por último, el último desequilibrio tiene que ver con el aspecto político, es decir, el paso de la democracia representativa a la democracia participativa. El preámbulo lo establece. Nosotros como pueblo somos soberanos, somos nosotros quienes tenemos que decidir qué es lo que vamos a hacer y cómo es que lo vamos a hacer. Además, ya dijimos qué era lo que queríamos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, eso es lo que vamos a construir. Pero la democracia representativa tiene que quedarse atrás. Somos nosotros como pueblo quienes tenemos que asumir esa responsabilidad. ¿Y por qué yo llamo esa responsabilidad? Bueno, porque hasta la misma Constitución lo establece. Un país protagónico, un país soberano, un país con una democracia participativa. Vamos a ver, para que copien rapidito, esa diapositiva en lo económico, en lo social y en lo político. En lo social, la exclusión de la mayoría de la población por una minoría privilegiada. Y en lo político, los contrastes entre la democracia participativa y la democracia representativa. Bueno, les invito entonces, ya al finalizar la clase, les invito a que revisen el folleto, a que hagan sus reflexiones, a que compartan con sus compañeros esas reflexiones. No se olviden del trabajo sociocomunitario que hay que desarrollar. Espero que esta clase
haya sido por lo menos de mucho interés y mucha reflexión para ustedes. Los espero en la próxima clase. No, acuérdense que ustedes son vencedores. No podemos escoger entre vencer y morir, necesario es vencer. Así lo dijo nuestro prócer, y así lo sentimos y así lo queremos. Nos vemos en la próxima clase.